Bien, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a checar en el tema de las relaciones, cómo crear las relaciones ya implementándolas en un sistema gestor, en este caso MySQL. Vamos a ver la forma de relacionar un par de tablas. Vamos a considerar estas relaciones. Vamos a crear una relación uno a uno, un alumno, un domicilio, una carrera con muchos alumnos y un alumno n a n o muchos a muchos con la tabla de materia. Vamos a empezar con la relación 1 a n. Vamos a realizarla primero dado que son las más comunes. Vamos a crear la tabla de carrera. Le voy a poner un identificador entero. Lo voy a poner autoincrementable. Esto es para que de manera automática se vaya asignándole un valor y se vaya incrementando en un nombre de la carrera, 30 caracteres, y bueno, lo voy a dejar aquí nada más con esos dos atributos. Mi llave primaria va a ser el campo ID. Voy a crear ahora la tabla alumno. Le voy a colocar la matrícula. En este caso, nosotros en la universidad tenemos una matrícula de 7 caracteres. Esta va a ser mi llave primaria. Aquí no le puedo indicar que sea autoincrementable porque son caracteres, no es numérica. El nombre del alumno y su promedio. Bien, como tenemos aquí una carrera, puede tener muchos alumnos. Sin embargo, el alumno pertenecerá a una sola carrera. Como les comenté en la sesión, en clase, siempre hay que identificar la tabla padre y la tabla hijo. En este caso, la tabla alumno o la tabla del lado n es la tabla hija. Haciendo una analogía de la vida real, el papá hereda su apellido al hijo. En este caso, carrera, que es la tabla padre en esta relación, debe de heredar su apellido a la tabla hija. Es decir, ¿cuál es su apellido? Pues su llave primaria, ID. Entonces tengo que colocarle una llave foránea a la tabla hija, el mismo campo. Identificador de la carrera. Noten que ese campo lo voy a heredar, no tiene que llamarse exactamente igual, pero lo que sí tengo que considerar es que sea del mismo tipo de dato. Y para hacer la relación o la llave foránea para que se cree, tengo que referenciar o asociar a la tabla padre. La tabla padre es la tabla carrera. ¿En qué campo? Bueno, ¿qué campo se va a relacionar? En este caso, con el campo ID de la tabla carrera, es decir, este campo con ID carrera se va a estar relacionando. Voy a crear una base de datos que le puedo poner database o esquema, ejemplo. Vamos a seleccionar la base de datos y posteriormente vamos a crear estas dos tablas. Lo voy a ejecutar. Bien, me marca que se ha creado todo satisfactoriamente. Y aquí están mis dos tablas, la tabla de carrera y la tabla de alumno. Bien, creo que no se creó la llave foránea. Bueno, a lo mejor me estoy confundiendo. En SQL Server creo que es factible o posible crearla de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, como no se creó,
voy a modificar mi tabla. Alter table alumno, add, agregar una llave foránea, foreign key. Mi llave foránea es en la columna ID carrera y la debo de asociar a la tabla carrera en el campo ID, este con este. Voy a correr nada más esta línea. Listo, vamos a ver. Ahí está, ya se creó mi llave foránea. Bueno, no me marcó ningún error el haberlo hecho aquí. Sin embargo, pues no me la creó. Si no se la crea, hay de otra manera. Ahorita les voy a enseñar. Y si no, tenemos esta otra manera de agregar una llave foránea a una tabla. Bien, como podemos ver, ya hemos creado estas dos tablas, alumno y carrera. Voy a insertar una carrera. En la tabla de carrera voy a insertar nada más en el campo nombre. En el campo ID no voy a insertar porque es un campo autoincremental. De manera automática se le va a asignar un valor que va a iniciar en 1 y conforme vaya insertando más carreras, este valor se va a ir incrementando. Voy a poner IT, tecnologías de información. Y voy a insertar un alumno. Insert into alumno. Aquí sí tengo que insertar en la columna de matrícula, en la columna de nombre, promedio y identificador de la carrera. Voy a insertar los siguientes valores. Por ejemplo, matrícula 151.0001, nombre Juan Pérez, promedio 9.8, identificador de la carrera 1. Le voy a colocar aquí el 1, como no tengo ninguna otra carrera en este momento, estoy asumiendo que le va a asignar el identificador 1 a la primera carrera que voy a insertar. Si no, ahorita nos vamos a dar cuenta porque va a fallar. Listo. Vamos a verificar. From carrera. Estoy haciendo un select para que me muestre todo el contenido de la tabla de carrera. Aquí está, ya tengo mi tabla de carrera. Vamos a ver ahora tabla alumno. Y listo, aquí está mi alumno número 1. Noten que voy a insertar otro alumno más. Pero le voy a poner el identificador de carrera. Vamos a insertar un segundo alumno. En este caso será el alumno con la matrícula terminación 02, María García. Y vamos a insertarlo y le vamos a indicar que pertenece a la carrera con clave 2. Vamos a ver qué sucede. En este momento solamente tengo una sola carrera. Sin embargo, como mis tablas ya están relacionadas, no me debe permitir hacer esta acción. Y aquí lo podemos observar. Abajo me indica que no puede agregar una fila hija dado que hay una llave foránea que está fallando. En este caso es esto, no puedo indicar que el alumno pertenece a la carrera con clave 2 porque en este momento solamente tengo una sola carrera, la carrera de IT. Entonces esa es la importancia de que las tablas estén relacionadas. Entonces aquí hemos creado ya la relación 1N entre la tabla carrera y alumno. Vamos a dejar la relación 1 a 1 al final. Vamos a crear ahora una relación muchos a muchos, alumno con materia. Ya tenemos la tabla alumno, ahora tenemos que crear la tabla materia. Vamos a crearla.
Le vamos a poner una clave de la materia que es entera. La voy a poner también autoincremental para no batallar. El nombre de la materia. Y le voy a indicar que mi llave primaria es el campo clave. Ups, aquí tengo un error. Primero es el nombre. Ah, no, está correcto, está correcto. Voy a crear esta tabla. Listo, ya la tenemos que tener por aquí. Aquí está la tabla de materia. Bien, comentábamos, si la relación es muchos a muchos, las dos tablas son tablas principales. Ninguna es una tabla secundaria en la cual tenga que tener la llave de la otra. Para poder desarrollar o crear una relación muchos a muchos, y otra vez tomando la analogía de la vida, si la relación es muchos a muchos, las dos tablas son tablas padres. Para poder crear o ser esa relación, si tenemos dos tablas padres, tenemos que crear una nueva tabla. Podríamos decir es la tabla hija de las dos tablas que se relacionaron muchos a muchos. Al igual que en la analogía de la vida real, nosotros tenemos dos apellidos, bueno, al menos en Latinoamérica creo que tenemos dos apellidos, uno apellido paterno y el otro el apellido por nuestra mamá. Aquí ocurriría exactamente lo mismo. Esa nueva tabla que vamos a crear debe de tener los apellidos de las dos tablas padres. El nombre que le demos a la tabla hija pues es lo de menos, aunque se suele a veces utilizar la fusión de las dos, el nombre de las dos tablas fusionadas. Por ejemplo, le puedo poner alumno, cursa, materia, o nada más alumno materia. Entonces, como esta tabla va a ser hija de materia y de alumno, tengo que poner el apellido del papá, es decir, la clave primaria. La llave primaria en alumno dijimos que es matrícula de 7 caracteres. Pues igual, lo tengo que poner aquí, matrícula. El nombre puede no ser exactamente igual, pero el tipo de dato y la longitud sí debe de coincidir. El otro dato que necesitamos en materia, en este caso su llave primaria. Su llave primaria es clave, se ve, entonces lo voy a poner aquí, clave de la materia. Este tipo de dato es entero. Estos dos campos son llaves foráneas, vienen cada uno de su respectiva tabla padre. Entonces le tengo que indicar, voy a crear aquí de una vez las llaves foráneas. Voy a indicar que voy a crear una llave foránea sobre la columna matrícula, y esta se asocia a la tabla alumno en su campo matrícula. Esta va a ser mi llave foránea 1, es decir, va a asociarse a una de las dos tablas padres. Me falta la otra. Mi segunda llave foránea es esta columna, clave materia, clave de la materia, y esta reference se asocia a la tabla materia en el campo CBE, es decir, este campo. Esta viene siendo mi llave foránea 2. ¿Y cuál sería la llave primaria de esta tabla? Bueno, como ya lo mencionábamos, o lo que dicta la teoría, es que la combinación de las tablas padres, las tablas que formaron la relación muchos a muchos, estas llaves foráneas que estoy heredando de ambas, deberían de ser en conjunto la llave primaria. La voy a agregar, poner aquí, y le voy a decir matrícula en combinación con clave de la materia es mi llave foránea. Correcto,
Vamos a ejecutarla. Listo, no nos marca ningún error, no tiene por qué marcar ese error si lo estamos haciendo de esta manera. Voy a actualizar. Aquí tenemos nuestra tabla relacional. Como podemos observar, aquí están mis dos llaves foráneas y aquí en índices tenemos nuestra llave primaria también. Entonces de esta manera yo puedo insertar una materia, por ejemplo. Bueno, aquí solamente tengo que insertar de nueva cuenta en la columna nombre, en la columna clave es autoincrementar. Vamos a insertar matemáticas. Si quiero insertar más de una fila, es decir, esto es una fila, el valor para una fila, voy a insertar una segunda, dos filas, es decir, dos materias. Listo, se han insertado. Vamos a verificar. Ahí están mis dos materias. Y pues tengo un alumno. Voy a indicar que ese alumno, el único alumno que tengo, cursa estas dos materias. Para hacer eso es que tenemos esta tabla. Esta tabla, como lo comentamos, tiene las dos llaves de tanto de alumno como de materia. Omití mencionar que pues también podría llegar a tener otros campos. Sin embargo, al menos esta tabla hija debería de tener estos dos. Entonces voy a insertar en alumno cursa materia, en matrícula y en el campo clave de la materia los valores 151 o 151 001 con la materia 1, que era matemáticas. Chequémoslo. Aquí está. La materia 1 es matemáticas, la materia 2 es geografía. Coma. Mi siguiente fila voy a insertar que también ese mismo alumno está cursando la materia 2. Vamos a ver. Select asterisco from alumno cursa materia. Ahí está. Noten por ejemplo que si yo intento insertar algo así, es decir, el alumno 1 con la materia con clave 10, vamos a ver qué sucede. Error. De nueva cuenta error. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna materia que tenga clave 10. Solamente tenemos dos materias. Con clave 1, con clave 2. Entonces aquí hemos creado una relación muchos a muchos. Siempre que tengamos una relación muchos a muchos, es mandatorio o es obligatorio crear una nueva tabla hija de las tablas padres, en este caso de hija de alumno e hija de materia. Puede darse el caso que tengamos relaciones de grado 3, es decir, una relación donde se unen 3 tablas o inclusive 4. Si fuera muchos a muchos, debería de tener las claves de todas las tablas padres y la combinación de todas las claves foráneas, como aquí sería su llave primaria. Bien, vamos ahora sí a relacionar o hacer una relación 1 a 1. Como les comentaba, las relaciones 1 a 1 no son tan comunes. Algunas personas pues inclusive ni siquiera las ponen. Las colocan en una sola tabla, pero a veces por cuestiones de diseño, de mantenimiento, de seguridad,
de aprovechamiento de espacio, pues es más recomendable fraccionar estas tablas. Entonces ya tenemos la tabla de alumno. Ahora vamos a crear la tabla domicilio. Calle, número del domicilio. Lo voy a poner entero, aunque bueno, un número podría llevar letras. Puede ser el caso de que vivo en el número 110A o 501B. Pero para efectos de este ejemplo lo dejaré entero. Colonia o barrio, fraccionamiento, como le quieran llamar. Y ciudad. Bien, para poder hacer una relación uno a uno, su nombre lo indica, que para una fila de la tabla alumno debe de haber exactamente una fila en la tabla domicilio. Para que esto quede uno a uno, tengo dos opciones. Por ejemplo, sería que tengan la misma llave primaria, o al menos que ambas tablas compartan una llave que sea única. Lo que vamos a hacer aquí es le voy a colocar un identificador del domicilio. Este va a ser entero, va a ser autoincrementable, y esa va a ser mi llave primaria. Listo, ya se ha creado. Pero la idea es que el alumno esté relacionado con un domicilio. Aquí tengo dos opciones. O coloco la llave del alumno, la coloco en la tabla domicilio, o al revés, el identificador del domicilio lo coloco en alumno. Les mencionaba en clase que bueno, puedo hacerlo en cualquiera de las dos formas. Sin embargo, supongamos que no todos los alumnos tengo registrado su domicilio, pues entonces a lo mejor me convendría más colocar la llave del alumno como una clave, pero esa clave no puede ser foránea, debería ser una clave única. Entonces voy a agregar aquí matrícula. Dije que era de 7 caracteres, lo tengo que colocar igual. Pero le voy a indicar aquí que esa esa columna debe ser única, no debe de aceptar repeticiones. Y la voy a relacionar como si fuese una llave foránea, pero esta de antemano sabemos que tiene aquí la restricción de que debe de ser única. Foreign key, matrícula, se asocia reference a la tabla alumno en el campo matrícula. Bien. Bueno, ya la había creado, la voy a borrar la tabla. Para volverla a crear, la voy a borrar y se va a volver a crear. Listo, fue borrada. Me faltó punto y coma. Listo, ya se ha creado. Alumno, llave foránea. Como vemos aquí, pareciera que es una llave foránea. Sin embargo, bueno,
le hemos indicado de que debería ser única. Vamos a ver si lo hizo. Domicilio. Describe me muestra la estructura de una tabla. Aquí está, mira, si se fijan, la columna matrícula tiene la restricción de que es una llave única, no debe de aceptar repeticiones. Tengo un solo alumno, voy a entonces a insertar un domicilio. Insert into domicilio. En los campos, calle, número, colonia y ciudad y matrícula. Values: calle, carrera, número 100, ciudad, colonia Zaragoza, ciudad Victoria, matrícula 151001. Listo, esto ha sido insertado. Select asterisco from domicilio. Y ahí está. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si intento insertarle otro domicilio a este mismo alumno? Por ejemplo, le voy a decir que vive en la calle Hidalgo, en el número 355 de la colonia Centro, en la misma ciudad. Entonces este alumno tiene dos domicilios en la misma ciudad. Lo voy a insertar. ¿Y qué está pasando? Error. Me dice llave duplicada. Ya sea que sea la llave primaria o sea una columna única, estas no aceptan repeticiones. Entonces esto me está garantizando que esta persona, el alumno con esta matrícula, en la tabla domicilio, en el campo matrícula, solamente puede estar una sola vez su matrícula, no puede haber dos veces o tres veces esa matrícula. Entonces no me va a dejar. Si la inserto, por ejemplo, le pongo que el alumno ahora va a ser el alumno 2 con matrícula 151.0002, error, pero ahora es un error distinto, llave foránea. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún alumno que tenga esa clave, o en este caso esa matrícula. Solamente tengo un alumno en la tabla, que es Juan Pérez, con la matrícula 151. Si lo inserto, entonces ahora sí. Aquí habíamos intentado insertar esta otra alumna, pero como aquí teníamos la clave 2, pues no procedió, porque no tenemos ninguna carrera con clave 2. Le he cambiado a 1, ahora sí debe de proceder. Listo, ya se insertó, lo checamos, vamos a inspeccionar la tabla y aquí está la otra persona. Entonces ahora sí va a funcionar esta inserción a la tabla domicilio. Le voy a dejar como está, que es el alumno con matrícula 151.002. Listo, ya no me marcó ningún error, lo checo y aquí está. Otra opción pues era colocar al revés. En lugar de colocar aquí la matrícula del alumno, en lugar de ponerla aquí, entonces su llave primaria, el ID del domicilio, lo coloco en la tabla alumno de esta manera. Y del domicilio es entero,
y es único. Recuerden, para que sea 1 a 1 debo de indicarle que esa columna va a ser única y tendría que decirle foreign y llave foránea es id domicilio y apunta o se asocia a la tabla domicilio en el campo id. Si era id, vamos a checar domicilio, aquí está. El campo en la tabla de domicilio se llama ID o ID. Entonces tendría que haber hecho esto, pero no las dos cosas. Es decir, si hago eso, no voy a hacer esto. Quitaría la matrícula de aquí y quitaría la llave foránea. Entonces son dos maneras. Otra manera, a lo mejor un tanto más sencilla, es que ambas tablas compartan la misma llave primaria, es decir, que la tabla alumno y la tabla domicilio tengan como llave primaria, por ejemplo, la matrícula. Sin embargo, si yo deseo que domicilio tenga su propia llave primaria y que matrícula no sea su llave primaria, al menos tendría que indicarle que esta columna va a ser única y hacer una llave foránea sobre esa columna que apunta hacia la otra tabla. Pues bien, hasta aquí hemos visto los tres ejemplos de los tipos de relaciones 1 a 1, 1 a n y muchos a muchos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer saber. Saludos.